No sabemos qué va a pasar mañana ni qué va a pasar, por supuesto, al menos que no el año 2010, 2011. Estamos en una crisis permanente, económica, y ahora ya hasta de valores. Ya nos quieren meter por los derroteros que el gobierno está metiendo en unos jardines que no sé dónde va a salir, simplemente por el hecho de buscar unos votos que cree que le pueden beneficiar en un futuro. Pero nunca beneficiar a los ciudadanos en sí, como es el trabajo que nosotros desarrollamos en todos los municipios donde tenemos representación. En el gobierno, tanto el nacional como el regional, solamente están dispuestos, como decía hace un momento, a buscar el voto del momento, buscar que sigan sentándose en el gobierno, que es lo que pretenden, parece ser, con todas las medidas populistas que están tomando, ahora con la nueva economía que hay por ahí saliendo ahora mismo, la nueva ley. Bueno, que al final lo único que va es a tomar unas medidas que al final perjudican una vez más a todos los ciudadanos. En ningún momento se está viendo cómo se trabaja en beneficio de cada uno de los pueblos. Se están quitando subvenciones a todos los consejos. Los sitios donde se trabaja, si no son del mismo partido, perjudican y no le conceden todas las subvenciones que deberían conceder. Y así es el gobierno que nos tiene que acabar. Estamos viendo cómo el gobierno no está, bueno, las interrupciones propias que decía antes del micrófono, pero bueno, a ver si intento ser breve para que no haya más problemas con la técnica. Nosotros, desde URA, desde PAS, estamos viendo que realmente todas las medidas que están involucrando el gobierno central, porque lo que es el gobierno regional no está sacando absolutamente nada. El gobierno de Asturias está dejando que Asturias se muera de inanición. No está siguiendo un poco los pasos que está dando el gobierno de Zapatero, pero que Asturias en ningún momento beneficia. Pues bien, ante esta sensación de derrotismo, ante esta sensación de que está todo negro, todo oscuro, nosotros tenemos que plantear otro dilema distinto. No podemos caer en el negativismo, no podemos caer en la sensación de que, bueno, que no nos sacarán de Madrid, que no nos sacarán de cualquier lado. No. Tenemos que nosotros pelear nosotros mismos por algo que nos va a beneficiar a todos, que nos beneficia a nosotros, que nos va a beneficiar luego a nuestros hijos. Dejar unas Asturias como realmente queremos que se debe de dejar. Por eso estamos luchando y por eso creamos el pacto cuando se creó en su día de URAS y de PAS. Estamos tratando de que los municipios, y así lo vienen demostrando, y así lo están viendo los vecinos, ahora mismo tenéis más que ver, allá en los sitios con los ayuntamientos que estamos con alguna responsabilidad del gobierno, mejoran, sin necesidad de influir si es de un partido o de otro, mejoran los vecinos, mejoran el municipio. Están mejorando toda la forma de vida de los vecinos, la calidad de vida de los vecinos. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Y por eso, en vez de caer en el negativismo, en vez de caer en la crisis que no se acaba nunca, efectivamente, la crisis la hay y no se acaba, y no se va a acabar en el 2010, quizá en el 2011, como hay elecciones, a lo mejor algo se va a tapar, pero no se va a acabar, va a empezar a verse, pero no acabarse del todo. Pero a pesar de todo, tenemos que luchar, tenemos que ser positivos. Ir siempre sacando a reducir los bienes, las buenas cosas que tenemos en Asturias y que se pueden seguir adelante para conseguir al final de todo que todos los ciudadanos, que Asturias en general vaya por donde que sea una comunidad